Buenas tardes a todos. Vamos a meditar en esta tarde sobre un tema muy y más que interesante y espero que pueda ser de bendición para todos, que tiene que ver con lo que es la madurez. El tema está titulado ¿Cómo ser un creyente que madura? Y creo que es algo muy difícil de respondernos también a nosotros mismos, ¿no? Por ahí no nos sentamos a meditar, a ver qué puedo hacer hoy para madurar. ¿Cómo puedo hacer que hoy termine el día siendo más maduro que cuando me desperté? Y estamos hablando de madurez espiritual, no de madurez física, ¿sí? Porque eh, el crecimiento natural, normal de todos nosotros es diario y es continuo y cada día somos mayores que el día anterior, ¿no? Sin embargo, no siempre ocurre así espiritualmente. Hay un ciclo de vida, hay un ciclo de crecimiento que se da en todos los seres vivos, ¿no? Que es así, miren. Dice que los seres vivos tienen esto en común, que nacen, crecen, se nutren, se reproducen y mueren. ¿Sí? Este es un ciclo de vida que se da no solo en las plantas, en los animales, sino en los seres humanos también, en el que desde el momento que nacemos comenzamos este ciclo hasta el momento que eh, nuestro cuerpo llega a su fin, ¿no? Y en este crecimiento, eh, la Biblia, la palabra de Dios, nos habla que a nivel espiritual, que todo lo que hace a lo espiritual, también se da este mismo ciclo. Y es lo que vamos a ver en esta tarde, este ciclo de crecimiento espiritual. Pero antes de pasar al tema exacto, yo les voy a hacer una pregunta y les pido que participen de la encuesta, ¿eh? Para responder a esta pregunta. La pregunta dice así: ¿es usted un creyente maduro? Le pido que voten. Ahí les va a aparecer en la pantalla. Elijan la opción que ustedes consideren. Las respuestas son: sí, soy un creyente maduro. La otra respuesta es no, creo que soy un creyente inmaduro. La tercera respuesta posible es estoy en proceso de crecimiento. Y la cuarta respuesta posible es no sé, no contesto. Prefiero no contestar. Creo que automáticamente el que dice eso lo meteríamos en la opción 2, ¿no? Que soy inmaduro. Ah, no, no lo digo, perdón. Bueno, tienen unos segundos más para poder votar y damos por finalizada eh, la encuesta. Somos 15 pantallas, hay recién 8 votos. Bien, ahí siguen votando. Se ve que se sigue descubriendo el botoncito ahí en la pantalla. Bueno, vamos a finalizar la votación y van a ver que la mayoría, ¿vos cuál hubieras elegido? Ah, ¿y vos? También, acá también. Eh, entonces estos fueron los resultados. Creo que la mayoría creemos que estamos en el proceso de crecimiento, que, que bien, que sabemos hacia dónde queremos llegar y sabemos de dónde venimos y diariamente vamos viendo algo. Y también dos dijeron, eh, creo que soy un creyente inmaduro. Bien, gracias a Dios ninguno dijo, soy un creyente maduro. Menos mal. Espero que no sea por falsa humildad y que sea un reconocimiento real en esto de que estamos en el proceso, ¿no? Bien, les invito a que leamos la epístola de Juan, la primera de Juan, capítulo 2, versículo 12.
Ustedes se acuerdan quién es Juan, ¿no? El que está escribiendo la epístola. ¿Se acuerdan o no? Es el escritor de 5 libros de la Biblia, ¿sí? El Evangelio, las 3 epístolas y el libro de Apocalipsis. ¿Eh? Ese escritor que está hablando ahora sobre la madurez, que ahora vamos a leer, es el que escribió este. Ahora uno dice, qué bárbaro este super Juan, ¿no? El super apóstol, que siempre estuvo con el Señor, que fue el único de los discípulos de él que estuvo a los pies de la cruz, que fue el apóstol que más vivió, que fue el último que murió, ¿no? Que estuvo allá prisionero en la isla de Patmos, es el único que nos deja un libro profético en la Biblia, súper maduro. Sin embargo, es el mismo Juan que, si ustedes recuerdan, estaba ahí con la madre diciendo, Señor, que, que cuando vengas en tu reino, uno esté a la derecha y el otro a tu izquierda. El mismo Juan. O el mismo Juan, allá en Lucas 9, que, que estaba junto con Jacobo y dice, ahí con los samaritanos, ¿recuerdan? Señor, que descienda fuego del cielo y los consuma todos. Es el mismo apóstol Juan. Y es el mismo Juan que fue apodado, ¿recuerdan el apodo que tenía? Aparte, antes del discípulo amado. Hijo del trueno. ¿Eh? Hijo del trueno, de lo bravo que era, ¿no? Y claro, de desear que le caiga fuego a los que él consideraba sus enemigos. Sin embargo, luego él escribe estas cosas que vamos a leer ahora. Llama a quienes él les habla hijitos, con amor, amor paternal, con cariño. ¿Eh? Es el mismo que les llama de esa forma. Y ese es el ciclo de vida de una persona. El que vivió Juan, de un cristiano, ¿no? El que vivió Juan, el que vivió Pedro, el que vivió todos los demás, los que vivieron los demás apóstoles, el que espero que vivamos nosotros. Esto de una madurez. Y que el cristiano que éramos ayer no sea el mismo cristiano hoy, que somos hoy, y tampoco seamos hoy el mismo que vamos a hacer mañana, sino que haya un continuo crecimiento en nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Qué impresionante. Y acá podemos ver 3 etapas de la vida del cristiano. Niños, jóvenes y adultos o padres, ¿sí? En esas 3 etapas en que una persona, que un cristiano puede enmarcarse en lo espiritual, es una de las etapas en las que nosotros estamos surcando en este momento. En este momento, si somos hijos de Dios, vamos a estar en que somos niños, en que somos jóvenes o en que somos padres adultos. ¿Eh? Ahora vamos a ver qué características tienen cada una de estas etapas. Ahora, ¿qué en lo espiritual? ¿Qué no es madurez? La edad no es madurez en lo espiritual. No importa que uno tenga 90 años, puede ser un inmaduro. No importa que uno tenga 20 años, puede ser un maduro. No importa que uno lleve 50 años dentro de una iglesia, cantando, sirviendo, adorando, puede ser un inmaduro.
y puedo llevar un año en los caminos del Señor y ser maduro. ¿Eh? Entonces, el tiempo no es un factor que va a influir en la madurez de una persona. Tampoco los dones espirituales de las personas. ¿Eh? Eso tampoco tiene que ver con la madurez. Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan la iglesia de Corinto? Tenía todos los dones, todos los dones. Y sin embargo, el apóstol Pablo le tuvo que decir, no puedo hablaros como espirituales, sino, ahí en 1 Corintios 3:1, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ellos tenían todos los dones y se jactaban de eso. Y sin embargo, Pablo sabía que ellos eran niños, que no podía hablarles como espirituales. Y fíjense que espiritual es un sinónimo de madurez y carnal es un sinónimo de inmadurez. No, él no le podía hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños. Y en el versículo de ahí de 1 Corintios, en el capítulo 3, versículo 2, continúa diciendo, os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Qué golpe duro que les da el Señor y qué duro que les llama inmaduros, ¿no? Entonces, el andar en peleas, el andar en contiendas, el andar en disensiones, también es un sinónimo de ser un niño espiritual. Piensen nomás en los niños espirituales, en los niños reales, en los niños que uno ve de carne y hueso, ¿no? Cuando juegan a la pelota. ¿Nos vieron jugar a los niños a las pelotas? Ahí en una canchita, en un potrero, en un baldío o en el patio de una casa. Deben pasar 5 minutos hasta que se empiezan a desconocer y a decirse de todo y a pelearse y terminar rodando, ¿no? O con cualquier juego, siempre terminan peleándose. Los niños reales, pero los niños espirituales también. Muchas veces nos terminamos peleando por cualquier cosa dentro de la iglesia, que me miró mal, que me dijo, que no me dijo, que quiso, que no quiso, que esto, que lo otro, y al final siempre, como en Corinto, termina habiendo contiendas, disensiones, y Pablo, ¿cómo les llama? Carnales, porque andan como hombres, ¿sí? Como hombres inmaduros. En Colosenses, capítulo 1, yo se los leo, versículo 27, 28 y 29, dice, también hablando sobre este tema, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esta palabra perfecto significa maduro, ¿eh? Es un sinónimo de maduro. Es más, está traducida como maduro o está traducido como perfecto. Lo que el Señor quiere de nosotros es que seamos perfectos en Cristo, que seamos maduros en Cristo, que de esa forma nos presentemos para actuar sabiamente. Otra característica de un maduro que actúa sabiamente. Si ustedes van a la cancha, los chicos se pelean porque no saben controlarse, ¿sí? Porque no tienen ese carácter que les lleve a frenar su lengua, a frenar sus acciones. ¿Por qué? Porque son niños todavía. Eh, Actúan con sabiduría. Pero un jugador experimentado, en teoría, porque después están los otros que se vuelven peor que los chicos, son más cabales, ¿sí? Actúan con más sabiduría. Y el versículo 29 de Colosenses 1 termina diciendo, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Eso de qué habla? Que el ser maduro es un proceso en el cual requiere un trabajo, requiere un esfuerzo. No es del día a la noche o de la noche al día.
No es de un día para otro, sino que es un esfuerzo continuo. En Efesios 4:13 dice que justamente el ser perfecto y maduro es ser como Cristo, es parecerse a Cristo. Bueno, con esta introducción breve vamos a ir viendo lo que leíamos en Primera de Juan. Vamos a centrarnos ahí, Primera de Juan, capítulo 2. Fíjense que empieza diciendo, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ahí les está hablando a esos niños espirituales. Les está hablando a estos que recién conocen a Cristo. Están hablándole a estos que no conocen de la Biblia, que no conocen no estuvieron mucho tiempo en la iglesia, no tienen una carrera cristiana muy avanzada, recién acaban de conocer a Cristo y a ellos les está escribiendo como a niños. Ahora bien, ¿cómo es un niño? ¿Por qué los compara como un niño? Yo me estoy fijando que no haya niños acá, porque les aseguro esto, les aseguro esto. Los niños son la mayor bendición que puede haber en un hogar y en una iglesia, ¿sí? El estar rodeado de niños es una maravilla y es algo que no lo cambiamos por nada. Es preocupante cuando los niños no dejan de ser niños, ¿sí? Pero cuando los niños son niños, uno disfruta lo bueno y lo malo de los niños. Pensemos en un bebé recién nacido, o un niño pequeño, porque acá cuando habla de niños, cuando habla de hijitos, se refiere a esto, a unos niños que dependen 100% de los padres. Esos son los niños. Y cuando habla de niño espiritual, los compara con esos niños, que no se valen por sí mismos. ¿eh? Habla de un niño que hay que darle la leche en la boca o la comida en la boca, que hay que ayudarle a caminar, que hay que atenderlo todo el tiempo. A esos niños hace referencia. Ahora pensemos en esos niños, esos niños recién naciditos. ¿No hay ser más egocéntrico que un niño recién nacido? Todo el mundo tiene que girar y gira alrededor del bebé. Los padres no les pueden marcar los horarios a los niños. Son los niños que marcan los horarios a los padres. Tiene hambre, llora y van a darle de comer. No hace pis o caca cuando en los horarios que un padre le diga. Hacen sus necesidades cuando ellos quieren. Cuando ellos quieren, ensucian. Y donde ellos quieren, cuando no importa que estén acostados recién cambiados, cuando quieren hacer sus necesidades, las hacen. ¿Por qué? Porque no piensan en los otros, piensan en sí mismos. Ahora prueben cuando un niño tiene un juguete en su mano de quitárselo. Yo probé. ¿Y saben qué? Todo el mundo se entera. Porque gritan, lloran, patalean, se enojan, hacen berrinches, porque no se están haciendo las cosas como ellos quieren, como los niños quieren. ¿Qué otra característica tienen? Son groseros, son cochinos, sin educación. Una vez yo levanté un bebé, que hasta el día de hoy ya tiene 30 años el que era bebé en ese momento. Lo levanté así, upa, y me babeó, estaba comiendo un caramelo, me babeó toda la cara, me chorreaba la baba con caramelo pegajoso. No les importa eructarte en la cara, no les importa despedir gases cuando los tenés en upa. No piensan en vos, piensan en sí mismos. No respetan al otro, no hacen lo que quieren cuando quieren y donde quieren. Esos son los niños. Y así todos los amamos. Qué increíble, ¿no? Y así todos disfrutamos. Ay, mirá, me babeo. Eh, son así, son ociosos. ¿Qué hacen? Están todo el día acostados, jugando, comiendo. Y no hacen nada, no son productivos, no ayudan, no lavan los platos, no ayudan a limpiar, no ordenan, desparraman, ensucian su ropa, no hacen nada por la casa, ni por los padres, ni por nadie. Esos son los bebés. Vuelvo a insistir. Y uno los ama, ¿no? Y es lo más lindo que uno puede tener. Pero ¿qué pasa cuando tiene 40 años y sigue haciendo lo mismo?
Tiene 20 años y tiene que estar la mamá cambiándole, lavándole la ropita, limpiándole la pieza, ordenándole. Epa, ahí ya hay un problema de madurez. Ese niño sigue siendo niño, por más que tenga 10, 20, 30, 40 años, y ya pasa a ser preocupante. Porque uno sabe que todas las personas tenemos etapas en nuestra vida. Tenemos etapas en nuestra vida. Entonces ahí le aguantamos esas cosas durante 2, 3, 4 años. Pero ya después empezamos a ponerle límite. No, sacaste el juguete, ordenalo. No, tiraste al piso, limpialo, juntalo. Y ahí viene la enseñanza de los padres y la guía para que los chicos vayan creciendo y vayan madurando en todo tiempo. Eh, en cualquier momento que el niño tiene ganas de jugar, de charlar, de comer o de cambiarse, empiezan a llorar. Y por más que esté durmiendo, ¡tum!, ahí vienen los padres a saciarlo. Primera Corintios 3, Primera Corintios capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Ya lo habíamos leído. Menciona esto. Pablo le dice, ¿qué pasa? Que ya llevan varios años de niños y no cambian, siguen siendo niños. Y hay que seguirles dando la leche. Y hay que seguirles dando, ayudándoles a hacer cosas. Y hay que seguirles sosteniendo y no se valen por ustedes mismos. Antes no eras capaces, pero hoy todavía no son capaces. Entonces ahí es lo preocupante. Uno de un niño lo puede esperar, pero ya de un adulto no. Mucha gente dice, por ahí yo escucho que dicen, no, pero esos cristianos son terribles. Y bueno, lo que pasa es que esos cristianos que son terribles son así porque todavía se encuentran en una etapa de una niñez espiritual en la que todavía no crecieron. Ojalá esas personas que critican a los cristianos malos vean también a cristianos fieles y cristianos maduros, ¿no? Eh, Ahora pensemos en la iglesia. En la iglesia también hay maduros, hay inmaduros. Gracias a Dios que hay bebés, que hay niños recién nacidos dentro de una iglesia. ¿eh? ¿Por qué? Porque si es como una familia, ¿no? Eh, una familia es lindo cuando hay niños y cuando hay ancianos. Cuando somos todos grandes dentro de una familia, uno dice, uy, ahora no vienen niños por atrás, pero cuando hay niños, ¿no? No, doña Elisa, cuando hay hijos, nietos, bisnietos y se siguen sumando, uno ve que hay un crecimiento. En una iglesia pasa lo mismo. Cuando uno ve que hay niños allí en la iglesia, uno sabe que es una iglesia que viene en crecimiento. El tema y el peligro es cuando son todos niños y no hay crecimiento en esos niños. Entonces siguen necesitando que se los sostenga, siguen necesitando que se los atienda full 24 horas al día, siguen necesitando que se les dé el alimento espiritual y no se alimentan por sí mismos, siguen necesitando que se hagan todo como ellos quieren. ¿eh? Entonces es peligroso también tener mucho tiempo niños espirituales que no crecen dentro de una iglesia. Imagínense, ustedes van a una nursery de un hospital. Vieron que ahí en la maternidad están todas, en la parte de la nursery están todas las cunitas con todos los bebés adentro, uno al lado del otro, acomodaditos así en filita, con el cartelito con el nombre, eh, con el gorrito, los escarpines del color, del sexo que son, y todo muy bonito. Y uno va viendo bebé, bebé, bebé. ¿Y qué pasa si uno encuentra ahí a un gordo de 43 años? Acostado ¿cómo se llama? En una cunita, en un cesto ahí, en un Moisés, en esas cunitas que están ahí en la nursery, y viene bebé, 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 panzón. ¿Qué pasó acá? ¿Qué haces acá? Y dice, bueno, lo que pasa es que estoy tan cómodo y me gusta tanto y soy tan feliz desde que nací hasta el día de hoy que la verdad que no me quiero ir de acá porque estoy, no, maestro, usted ya tiene que ir a agarrar una pala, ponerse a trabajar, no puede estar ahí todo el día acostado como desde hace 40 años. Ya es tiempo de crecer, de madurar. En lo espiritual pasa lo mismo. Ya es tiempo de dejar a un lado
que a uno lo alimenten, lo cambien. Si no, nos transformamos en ese que está en la nursery esperando que le hagan todo por uno, y no es así. Uno ya tiene que agarrar la pala, salir a ganarse el pan de cada día, demostrar que uno es maduro y salir hacia adelante, en lo real, pero en lo espiritual también, valerse por sí mismo. El otro día tomaba nota de Adrian Rogers, no sé si lo conocen. eh, él tiene programa de televisión, radio, libros, un montón de cosas, y describía a un, eh, a un cristiano bebé, ¿sí? A un cristiano inmaduro, que lleva muchos años conociendo al Señor y sin embargo no crece. ¿Qué dice de ese cristiano bebé? Fíjense qué duro que es en sus palabras. Dice, el cristiano inmaduro no crece, no crece, no trabaja, ¿sí? No trabaja, no se lo ve en una iglesia local, no se lo ve en una obra, en una actividad, no se lo ve, no trabaja. Espera que le sirvan, ¿eh? Dice que está siempre esperando a ser servido, que lo llamen, que lo visiten, que lo atiendan, que le den el mate cocido, que le laven, que le limpien y le acomoden las sillas en la iglesia, que le armen todas las actividades. Ese cristiano está esperando que todos los demás trabajen, menos él. Es egoísta, o sea, piensa en sí mismo. Es rudo, siempre es contencioso, siempre es peleador, critica, siempre va a confrontar. También dice Adrian Rogers que es ocioso, como los bebés. Así que le gusta estar sentado, cómodo, tranquilo un día a la semana dentro de la iglesia y después se olvida hasta la próxima vez que va. Y es desconsiderado. O sea, no tiene en cuenta que lo que él no hace, otros lo tienen que hacer. ¿eh? El cristiano inmaduro también es desconsiderado y es el mayor crítico que existe. Si ustedes piden críticas, los primeros que van a saltar criticando son los cristianos inmaduros. A esto que les está escribiendo el apóstol Juan acá. Después sigue diciendo, pasemos al punto siguiente. Estos eran los niños, los hijitos, los bebés espirituales. Pero después le habla a la otra etapa que sigue. Cuando el bebé crece, fíjense que si el bebé no crece, es porque hay un problema ahí, ¿no? Si un bebé real, un bebé que tenemos en brazos, no crece, vieron que cada vez que uno lo lleva a control, lo miden la talla, el talle, miden el peso, y si hay una desproporción o hay algo, hay que investigar por qué no crece. Puede ser por falta de alimentación, puede ser por alguna enfermedad, pero si no crece, hay un problema. Pero si crece, si no hay un problema, va a crecer. ¿eh? Si tiene los nutrientes suficientes, los nutrientes necesarios, va a crecer. Y si crece, se transforma en un joven. Vamos a leer una parte del versículo 13 de 1 Juan 2 y una parte del versículo 14 que habla de los jóvenes. Dice así, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. A los jóvenes les resalta esto y da estas características, que son fuertes así como soldados, como guerreros, eh, como deportistas avanzados de élite, ¿sí? Que son fuertes, eh, que la palabra de Dios permanece en ellos, que no se desvían de la palabra de Dios y que vencieron al maligno. Estas tres características da de los jóvenes. ¿Se acuerdan la característica principal que dice de los niños? Que reconocieron a Jesús como su Salvador. Bien, los jóvenes no es que dejan de reconocer el de la etapa anterior, no es que si uno es joven, se olvidó todo lo que aprendió cuando era niño.
No, lo que aprendiste a hablar, seguís hablando. Lo que aprendiste a caminar, seguís caminando. Como aprendiste a comer, lo seguís aplicando y seguís mejorando todos esos procesos. Es así. En lo espiritual también. Porque uno sea joven no significa que uno se tenga que olvidar las cosas que hacía o que pensaba o que sentía cuando conoció a Cristo. Porque no hay nada más lindo de ver un niño espiritual cuando recién acaba de conocer a Cristo, que habla de Cristo a todo el mundo, se nota el fuego del primer amor en su vida. Entonces, qué lindo cuando uno crece y ya se hace joven, no olvidarse el primer amor, no olvidar ese fuego, pero sí mejorar, agregar a ese amor a Cristo y ese convencimiento de pecado, agregar el conocimiento de la palabra, agregar la fortaleza y agregar esto que de esa forma se vence al maligno. ¿eh? Eh, entonces acá empieza un síntoma del crecimiento espiritual, el servir a otros. Ya el no vivir, el decir, como decía el apóstol también, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O el poder decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O poder decir, ahora puedo servir al otro antes que a mí mismo. Entonces, lo primero que se ve en una persona que va madurando y va creciendo es que se transforma en un guerrero, en una persona que va a batallar para ayudar, para servir, para acompañar, para estar con los demás. Va a tener su actividad en la iglesia, va a predicar el evangelio, va a enseñar la palabra y de esa forma va a vencer al maligno. ¿eh? Eh, Ahora, ¿de qué serviría tener a Cristo en nuestro corazón y no poder transmitirlo a nuestros seres queridos? Yo no quiero, como Pablo también decía, eh, ya daría yo mi salvación para ganar a mis hermanos. ¿eh? Él decía, yo me iría al infierno con tal que mis hermanos se vayan al cielo. Y muchos de nosotros pensaríamos eso también. Seríamos capaces de entregar nuestra vida eterna a cambio de la vida eterna de otros. Creo que muchos haríamos por seres amados, pero no hace falta irse a ese extremo. Basta con hablar de Cristo, basta con predicar el Evangelio. Eh, También hay una característica de esto del servir, del buscar actividad, que la actividad, que el servicio, que el trabajar para el Señor nos trae gozo y nos completa a cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué quiere el diablo? Que no crezcamos. ¿Qué quiere el enemigo? Que sigamos siendo niños. Imagínense que, vamos a poner un ejemplo extremo, ¿no? Que la selección de fútbol de Argentina enfrente en un partido con una selección de fútbol brasilera, pero que fueron seleccionados sus jugadores de los jardines de infantes. ¿eh? Jugadores de 5 años que están aprendiendo a jugar al fútbol. ¿Quién dicen ustedes que ganan? Creo que hasta Belgrano ganaría ese partido. Eh, pero no hay dudas de que ganaría los que están bien preparados. Por eso el diablo quiere que seamos una selección infantil y no una selección profesional. El diablo quiere que seamos niños y que no seamos maduros para que perdamos todas las batallas. Por eso dice, jóvenes, habéis vencido al maligno, pero ¿por qué? Porque son fuertes y porque la palabra de Dios permanece en ellos. Entonces, mientras las palabras de Dios permanezcan en nosotros y nosotros nos esforcemos para servir al Señor, ya nos mantenemos por un buen camino hacia alcanzar la madurez. ¿Permanece la palabra en nosotros? ¿Servimos? ¿Hacemos cosas por el Señor? Espero que no nos avergoncemos delante del Señor. Y en tercer lugar,
le habla a los padres. Primera de Juan 2:13 y 2:14 dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. No es que dejó de ser un guerrero, no es que dejó su primer amor que es Cristo, no es que dejó de servir en la iglesia, no es que dejó de predicar el Evangelio, sino que con todo ese trabajo diario, uno, uno que es a vosotros padres, dice, no se olvidan del primer amor, no se olvidan de la obra, del servicio, del constante crecimiento, del estudio de la palabra, pero tiene este contacto estrecho con el Padre, con el Señor, en estar la voluntad de Dios y la voluntad nuestra en un mismo sentir, ¿eh? En un mismo canal, en el cual, en una misma sintonía, podríamos decir, o en un mismo tono, dependiendo si lo ponemos comparándolo con la música, ¿no? Hay armonía cuando uno es un cristiano maduro. Eh, pero ¿por qué dice padres? Porque en toda etapa que habíamos dicho, nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y mueren, el tema de la reproducción también es fundamental. Nosotros conocimos a Cristo, nosotros servimos a Cristo, pero para realmente ser maduros tenemos que formar parte de la reproducción del cristianismo, o sea, ser padres espirituales de otras personas. ¿No? Por eso Pablo podía decir hijitos, ¿eh? Porque él les habló de Cristo y ellos conocieron a Cristo a través de la predicación del Evangelio. Entonces nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados, debemos predicar el Evangelio, debemos ayudar a que la obra se expanda, que la obra crezca y que más personas vengan al conocimiento de la verdad. Y nosotros, como cristianos adultos, como cristianos maduros, responsables, debemos ser padres, debemos formar parte del crecimiento de la iglesia del Señor, de la iglesia mundial. No importa si predico en mi iglesia local, si predico a través de internet, si predico a través de cartas o de libros o como lo haga, o de todo a la vez. Lo importante es predicar, es hacerlo. Ahora fíjense las características del padre. ¿Por qué es tan importante esto del padre? Porque es una figura. El padre tiene que velar por la estabilidad del hogar, velar por la economía del hogar. Si el hogar no tiene que comer, el padre se tiene que arremangar, como decíamos antes, agarrar la pala, salir a trabajar para conseguir el alimento diario. El padre espiritual tiene que luchar para que sus hijos también se alimenten a diario, que su iglesia se alimente a diario. Pero ¿qué pasa si le da de comer a otros y no come el mismo? Se muere. Todos tenemos que comer, porque es parte del crecimiento el alimentarse. Entonces yo, ¿cómo voy a alimentar espiritualmente hablando a otros si yo no me alimento espiritualmente? ¿Cómo voy a enseñar la palabra a otros si yo no la estudio, si yo no escucho mensajes, si yo no asisto a la iglesia, si yo no tengo un contacto estrecho diario con la palabra de Dios? Voy a ser un desnutrido espiritual y no voy a crecer, no voy a crecer. Eh, Otra cosa, el padre está siempre dispuesto a aconsejar a su familia, a sus hijos, a los demás. Eh, el padre el padre de años también le va a aconsejar con sabiduría, va a demostrar la sabiduría a los demás. No le va a decir yo pienso, sino que Dios dice que. Esa es la forma de aconsejar. Muchas veces nosotros damos consejos carnales, mundanos, y eso viene desde la inmadurez.
El cristiano maduro aconseja con la palabra de Dios en la mano. El padre organiza el hogar, ayuda a organizarse a los demás. El padre está siempre dispuesto a dar antes que recibir. Los padres están siempre dispuestos a eso, a darle la comodidad y lo que sus hijos, lo que los demás necesitan, antes que lo que ellos necesitan. El cristiano maduro está siempre dispuesto a dar lo que el otro necesita, antes de lo que sí mismo necesita. Protege, enseña, guía, ayuda. Ayuda a elegir, ayuda a crecer, ayuda a madurar. Es de bendición y un padre espiritual, como un padre carnal, nunca es como un padre de carne real, ¿no? Nunca es de tropiezo para los demás. Nunca es de tropiezo para los demás. Si somos de tropiezo, si no ayudamos, si perjudicamos, es porque necesitamos madurar, necesitamos crecer más. Para terminar, 4 pasos para crecer. 4 pasos sumamente necesarios para crecer. Primero, nacer. Fundamental. Para poder crecer, antes tenemos que nacer. Si aún no entregaste realmente tu vida a Jesús, si realmente no lo reconociste como tu Señor y tu Salvador, tenés que hacerlo, porque si no, no naciste. Si no, no sos una nueva criatura. Si no, no sos hijo de Dios. Es hijo de Dios aquel que lo reconoce como Señor y Salvador. ¿eh? En segundo lugar, saber que el crecimiento toma tiempo. No vamos a crecer de un día para el otro. Toma tiempo. Y fíjense, los ratones llegan a la cumbre de su ciclo reproductivo, o sea, son capaces de reproducirse a los 3 meses. 3 meses. Los perros al año, los gatos 18 meses, los monos los 10 años. El ser humano tarda más, ¿no? Algunos 40 años, otros 80 años, otros 20 años. Fíjense en la historia de los cristianos, de los del Nuevo Testamento, de los padres de la fe, cuántos años les tomó madurar. Pregúntenle a Moisés cuándo maduró, cuándo llegó a madurar Moisés. ¿Se pusieron a pensar en eso? Jacob, Abraham, bueno, y así todos, ¿no? Como, el crecimiento causa dolor también, es verdad. El adolescente, ¿no? Cuando los niños también, cuando se estiran sus huesos, duelen. La adolescencia viene a adolecer, ¿no? De una etapa de dolor, de quién soy, dónde voy, quién voy, dónde soy, sería la adolescencia, hasta que en la juventud ya se empieza a estabilizar. Es necesario alimentarse. Primera Pedro 2:2. ¿Alguien lo puede ir buscando y después lo lee fuerte? Primera Pedro 2:2. Es muy importante el tema del alimentarse a diario. Si no nos alimentamos, no crecemos. Se debilitan los huesos, se debilitan los músculos, el cerebro no funciona. Notaban que cuando los chicos iban a la escuela con hambre, no rendían. Y cuando se creó acá en Córdoba, estoy hablando, ¿no? El tema del PyCor, notaron cómo mejoraron mucho en la escuela los chicos, claro, porque bien alimentados pensaban mejor, estaban mejor, se concentraban mejor. En la vida espiritual pasa lo mismo. ¿Vos, Leti, o Lucho? No sé quién levantó la mano ahí. Hola, sí, yo, Leti. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Bien, entonces es fundamental, no dice que sean niños espirituales, ¿no? Dice, desead como niños espirituales la leche no adulterada. ¿Y qué sería la leche no adulterada? La palabra de Dios, la pura palabra de Dios. Si yo leo un devocional, ya es adulterado.
no es la leche pura. Si yo leo un estudio bíblico, ya es adulterada la leche, no es la leche pura. La leche pura es la palabra de Dios. Todo lo que se le agrega a la palabra de Dios ya es adulterado. La leche que uno compra, ¿no? Que uno compra en cajita, ¿no? Hay algunas leches que son más claras que otras y se nota que tienen un poco de agua. Es leche y sí, es leche, pero ya es leche con agua, es leche adulterada. Entonces, ¿y nos alimenta? Sí, nos alimenta, es verdad, pero no como la leche pura. A eso va. El cristiano maduro busca alimentarse con la leche no adulterada que dice Pedro ahí, ¿no? Y diariamente, para no llegar a ser un desnutrido espiritual, con problemas físicos, con problemas eh, físicos, ¿por qué? Porque al estar desnutrido espiritualmente no vamos a caminar lo que deberíamos caminar o hacia donde deberíamos caminar. ¿Eh? No vamos a poder hablar a quien deberíamos hablar. No vamos a pensar como deberíamos pensar. No vamos a decidir como deberíamos decidir. Cuando yo tengo hambre, hermanos, cuando tengo hambre, no puedo decidir. Tengo que comer. Estoy hablando físicamente. Tengo que comer y vuelvo y soy otro cuando como. Si no soy como un león buscando a quien devorar. Cuando come uno ya se estabiliza y piensa mejor. En lo espiritual pasa lo mismo. Leche no adulterada. Pero hay otro peligro con los bebés. El bebé, si ustedes nos tocó ir a la playa, al río, a la arena con los chicos, uno se distrae. No sé si con sus hijos les habrá pasado, ¿no? Pero uno se distrae un minuto y ya tienen un palito de helado en la boca que encontraron enterrado en la arena, una colilla de cigarrillo en la mano. eh, el bebé se va a llevar a la boca cualquier cosa que encuentre tirada, cualquier porquería que ande dando vueltas se lo lleva a la boca. El bebé espiritual también. El bebé espiritual va a tener en su biblioteca literatura de otras religiones, folletos tal vez. Sí, me hizo bien leer este folleto de los testigos de Jehová, de los, no sé, de otro. Va a tener mucha literatura que le va a distraer y no le va a dejar comer el alimento real que es la palabra. Cuidado con eso también. Y por último, para un crecimiento correcto hace falta una disciplina y un ejercicio constante. Si somos bebés y pasamos 10 años en cama, vamos a tener que a los 10 años empezar a caminar. A los 20 años empezar a caminar. ¿Cuándo vamos a aprender a caminar? Cuando nos larguemos a caminar. Cuando nos ejercitemos. Cuando vayamos. Hebreos 5. Y con esto cerramos. Es necesario un continuo ejercicio para la madurez espiritual, para no perdernos en el primer impulso nomás. Una constancia, una disciplina y un ejercicio diario. Hebreos 5:13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero, dice el versículo 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Eh? Entonces, el que se ocupa de estudiar la palabra, de ponerla en práctica, de ejercitarse, de consumir el alimento sólido diario, va a alcanzar la madurez y va a tener sus sentidos ejercitados. Entonces, cuando una persona que probó un buen asado, no va a masticar una colilla de cigarrillo que encuentra tirada en la vía pública. Sería una asquerosidad, ¿eh? Porque uno ya disfruta del buen alimento espiritual. Esa es la madurez espiritual. Cuando uno ya disfruta del buen alimento espiritual que es la palabra. Entonces todo lo demás ya uno se vuelve un experto y sabe lo que está bien de lo que está mal.
Ya no toma decisiones equivocadas porque escucha la palabra de Dios ante cada decisión. Ya no tropieza más porque escucha a Dios. Ya no trata más mal porque escucha a Dios. Ya no necesitan que le estén llevándole alimento, cuidándolo, visitándolo, porque, eh, porque escucha la palabra de Dios. Porque escucha la palabra de Dios. Entonces, en vez de estar esperando a los otros, está buscando a otros. En vez de estar esperando que lo animen, no, ya está animando. En vez de estar esperando que le sirvan, está sirviendo. En vez de estar esperando que le acomoden la silla, está él acomodando las sillas. Porque alcanzó la madurez. Porque va alcanzando la madurez. Y fíjense que se da esto, ¿no? Está el cristiano maduro. Está tan ocupado para el Señor, está tan ocupado sirviéndole al Señor, buscándolo al Señor, que ya hasta empieza a actuar y a obrar y a hablar como el Señor. ¿No les pasa eso que cuando estamos mucho tiempo con alguien empezamos a hablar como esa persona y empezamos a pensar como esa persona? Ya en el matrimonio que de los que tenemos varios años ya nos miramos y sabemos lo que piensa el otro, lo que va a hacer el otro, lo que diría el otro. Uno después dice, sí, yo pensé lo mismo. Y sí, porque es así. Uno ya está en sintonía. El cristiano maduro ya está en sintonía con el Señor. Y los que lo ven dicen, che, pero este es casi, actúa igual, es un cristiano que vive como Cristo. ¿Eh? Ojalá estemos tanto tiempo en la presencia del Señor que empecemos a pensar, a parecernos y a actuar como Él. Amén.